por retrasos previos a nuestros ponentes. Damos la bienvenida a Rodrigo Maestu, presidente de la Asociación Argentina de Artroscopia, que nos va a hablar de la reincorporación al deporte tras la cirugía del ligamento del cruzado anterior. Muchas gracias, Rodrigo. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. El tema que me dieron es reincorporación al deporte tras cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Muchas gracias a las autoridades del Congreso por esta invitación y de formar parte de esta importante mesa. Y la pregunta que me hacen es, doctor, me he lesionado, ¿cuándo puedo volver a jugar? Entonces, lo primero que le digo al paciente en el consultorio, hablo por lo menos de la técnica quirúrgica, o sea, de dónde voy a tomar el injerto, cómo avanzar las incisiones, etcétera. Puse este trabajo de Brian Cole y Bas Joseph, que hicieron sobre 52 grupos de cirujanos artroscópicos del fútbol americano, y en pacientes jóvenes deportistas el 99% usa injertos propios, usan el 86% HTH, tendón rotuliano, usan el portal anteromedial para hacer las plásticas más anatómicas, simple banda. Y eso es más o menos lo que usamos nosotros también en nuestro grupo de trabajo con respecto a pacientes jóvenes deportistas. Con respecto a alta a 6 meses, solamente el 55% de los pacientes en este trabajo, pero ya vamos a hablar en esta charla. Y no usamos inmovilizador. La segunda cosa que hablamos con el paciente cuando nos hace esta pregunta, las expectativas. ¿Qué expectativa tiene el paciente con respecto a esta cirugía? Este trabajo del 2014 de Freddy Fu habla que aunque hay una percepción generalizada que la cirugía de LSA es siempre exitosa, la realidad puede ser muy diferente. Hay algunos estudios que hablan que solamente el 45% de los pacientes operados vuelven al mismo nivel que tenían antes de la lesión. Y hay una tremenda variabilidad en la literatura con respecto al regreso del deporte luego de la cirugía de LSA, entre un 33% y un 92%. En este trabajo, por ejemplo, del Grupo Moon de Estados Unidos, hablan que solamente el 72% volvieron al fútbol previo antes de la cirugía. Y en esto un 63% a nivel previo. Obviamente que siempre esta vuelta al deporte siempre es mejor en profesionales, hombres jóvenes y con experiencia en el deporte. También hay que hablar con el paciente sobre el futuro de la rodilla con respecto a la degeneración, a la artrosis, ya que si el paciente tiene un menisco intacto va a ser un futuro mucho mejor que si hay que hacer una meniscectomía. Por eso es muy importante hacer las suturas meniscales y tratar de conservar los meniscos. Este trabajo, que es un metaanálisis de 6.000 pacientes, habla que solamente el 44% volvieron al deporte competitivo luego de la operación. Y en este trabajo hicieron el seguimiento de 3 a 7 años post plástica de cruzado y solamente el 30% de los futbolistas de élite seguían jugando, contra un grupo similar no operado que era el 80%. Y encima la prensa que cuando se rompe un jugador ya nos ponen día, hora de vuelta a la cancha otra vez. Eso también impacta en el grupo médico. La tercera cosa que le digo al paciente cuando me pregunta cuándo puedo volver a jugar, le explico que tiene que tener una rehabilitación, que son 3 veces por semana, y eso va a ser aproximadamente de 8 meses, dando mucho hincapié a la parte de propiocepción. Los últimos años hemos hecho una rehabilitación muy poco agresiva, vamos muy tranquilos hasta el 3er mes y después sí empezamos con una rehabilitación más agresiva. Entonces llegamos a la pregunta de cuándo puedo volver a jugar. Entonces, ¿cómo hacemos para dar un alta para el deporte después de operado de LSA? Este trabajo de Carlston, acá en la foto con Jorge Batista, mi amigo que es el médico de Boca de hace 20 años, habla que la mayoría de los atletas no están preparados para un regreso seguro a los deportes antes del 8º mes. Y también dice que cuando tratamos atletas necesitamos comprender que cada lesión y cada rodilla son diferentes. Algunos podrán regresar después de los 6 meses, otros después del año y algunos no van a regresar jamás. Con respecto a la resonancia magnética, podemos tener estas dos imágenes donde podemos ver un injerto inmaduro a los 5 meses y un injerto maduro a los 10 meses. Pero los papers hablan que el proceso de ligamentización tarda hasta 24 meses. Y podemos tener una señal hiperintensa de la sexta a 12 semanas y una señal hipointensa parecida al cruzado nativo de los 6 a los 24 meses. Entonces es un poco difícil dar un alta por una resonancia. Inclusive este trabajo de Alemania habla que solamente el 4% tienen como criterio de alta la resonancia. Este es un trabajo de Zaffanini donde habla que solamente el 82% vuelve al deporte, 63% al mismo nivel y 44% al deporte competitivo.
Y en ese grupo de pacientes, el 90% de la rodilla operada está cerca de lo normal o normal. Habla al futuro de tener algo para cuantificar el POShift con un software, con un aparato, pero eso simplemente nos serviría como estabilidad de la rodilla, no como algo para tomar en cuenta para la vuelta al deporte. Él dice que el trabajo habla sobre factores intrínsecos y extrínsecos que tienen que ver con la vuelta al deporte, pero no habla de cómo evalúa al paciente para volver al deporte. Este trabajo muy interesante de Barber y Noyes, aparte de hablar de la falla en la reconstrucción, que todos sabemos que el porcentaje más alto se lo lleva errores técnicos, sobre todo túnel y sobre todo túnel de fémur. También tenemos una falla biológica, que también entraría la traumática. A una instabilidad asociada que no se hizo el diagnóstico cuando se hizo la plástica del ligamento cruzado anterior, infección, y ahí agrega este ítem que es una inadecuada rehabilitación que nos parece muy importante. Acá en el cuadro del estudio sistemático, miren que solamente, 40% de los estudios no tienen ningún criterio para dar alta. Dentro de los estudios que hablan de criterios para dar alta, 84 estudios solamente habla de tiempo, o sea, 6 meses, 8 meses. Y solamente un 13% tiene 2 criterios, el tiempo y también un criterio para ver objetivo o subjetivamente cómo está el paciente para volver al deporte. Hablan que es muy importante el control neuromuscular, la estabilidad, la función y la parte muscular. Y lo que ellos dicen que para evaluar el alta a un paciente al deporte, estudian la isocinesia, que tiene que tener menos de 10% con respecto a la otra rodilla, el test del leg stop testing, también la estabilidad con KT1000 o con examen físico, que tiene que ser menor a 3 milímetros con respecto a la otra rodilla. Ellos también toman en cuenta el video Drop Jump Test, que es un video donde ven el salto del paciente y tiene que estar más del 60% de lo normal. Obviamente el paciente no tiene que tener sinovitis, ni dolor, ni inflamación y tiene que tener una movilidad normal, tanto de la rodilla como de la rótula. Y habla de otros tests que ellos no toman en cuenta. Este otro trabajo que hablan que ellos hacen como 3 periodos, un periodo de rehabilitación de 4 meses, un periodo de entrenamiento para volver al deporte de 4 a 6 meses y sí, el alta para el deporte de 6 a 8 meses. Y toman en cuenta la musculación y la isocinesia, nada más que eso. Este otro trabajo, que justamente se pregunta lo que me dijeron que hable en esta charla, que es cuándo puede volver a jugar, aparte de hablar que hay una ruptura de esa plástica del 2 al 13% según este trabajo, y una artrosis segura a futuro, se opere o no se opere el paciente. Habla de 9 meses, pero también se pregunta, ¿podrá retornar? Este trabajo también está muy interesante, de Bush y Brian Cole, similar al de Barmer, donde dice obviamente que no hay formalmente guías subjetivas o objetivas de retorno al deporte post-LSA. Habla que el 65% de los trabajos no reportan criterios de alta y sí, el 67% hacen el DISHOM, el Tegner y KDC, pero esto es para estabilidad, no es para ver cómo está la función para volver al deporte. El 31% hace el test de Hope Test, toma la isocinesia comparativa, el 31%, y el 80% toma el antrómetro, pero volvemos a lo mismo, es para ver la estabilidad, no para evaluar el alta. Dice que el 39% vuelven al trote a los 3 meses y los deportes a los 9 meses el 90%. Y también habla que en la literatura del ligamento cruzado anterior solamente el 3,2% habla de cómo hacer para dar el alta para el deporte. También habla en este trabajo que cómo dar el alta, cuando el paciente no tiene dolor ni sinovitis, que tenga buena movilidad de rodilla, buena estabilidad, hace el BioDex, que sería como una isocinesia, y tiene que ser un 75% con respecto a la otra rodilla. También hace un test de Hope Test, que tiene que ser el 90% de lo normal. Y también tiene que completar el follow-up del cirujano, que aproximadamente es de 6 a 8 meses, y con el rehabilitador o el kinesiólogo, que es el año o más, dice. Con respecto al alta de deportes, no está muy claro cuándo le da alta al deporte. Habla de tiempo, de 9 a 12 meses, y que es importante la psicología del paciente, ver la parte mental, también los entrenadores, familiares y la educación para pensar el alta para deportes. También habla que hay fallas del 29%, rupturas contralateral de la otra rodilla del 19%, y que la mayoría de las rupturas son de los 3 a los 9 meses postoperatorio. Entonces, vuelvo a la pregunta de la charla, ¿cuándo puedo volver a jugar?
nuestro grupo para dar el alta para hacer deportes al paciente. El paciente tiene que estar sin dolor en la rodilla ni sinovitis. Tiene que ser una rodilla estable, que tenga buena movilidad, tanto la rodilla como la rótula. Evaluamos la estabilidad objetiva con el CAT-1000. Esto no es como para dar el alta, pero sí desde un punto de vista científico. Con respecto al tiempo, cuando hablamos con el paciente antes de operar, hablamos de 8 a 10 meses de alta para hacer deporte, digamos, si hace fútbol o rugby, con un equipo no entrenamiento, ¿no? Un equipo en una cosa oficial. Y el rehabilitador, la gente de kinesiología de nuestro grupo, le toma el E-Balance Test para ver la parte neuromuscular, el Hop Testing también para ver la parte neuromuscular, y también hacen FMC, que es un estudio para ver probabilidades de re-ruptura de la plástica. Muchas gracias.